pastor Wallace predicó entonces acerca de la pequeña mosca que contamina el perfume, ¿no? Y qué importante que es eso, y tremendo, es tremenda la palabra. Y me dijeron que gozaron mucho, que predicó bien cortito. Qué bueno, porque yo no prediqué la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de 78 puntos de la sabiduría de Dios. No. Vamos a continuar con sabiduría de lo alto, ¿sí? A ver, tenemos la imagen ahí atrás, chicos. Diga conmigo, sabiduría de lo alto. Una vez más, sabiduría de lo alto. ¿Por qué estamos hablando de sabiduría de lo alto? Porque es necesaria para vivir. Necesitamos tener la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda cómo habíamos comenzado esta serie hace 2 semanas atrás? La Biblia nos enseña a través de Santiago que hay 2 tipos de sabiduría. Está la de lo alto, que procede de Dios, y es una sabiduría que nos acerca a Dios, que nos ayuda a rendirnos a Dios y a meternos nosotros dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero está la sabiduría terrenal, a la que también llama diabólica. Terrenal y diabólica. Es una sabiduría que no responde no responde a ninguno de los intereses de Dios, y que generalmente nos satisface a nosotros, nos satisface a nuestra propia carne. Esa es la sabiduría que es terrenal y es diabólica, que tenemos que evitar. Amén. Entonces, por eso estamos tratando de aprender y de recibir sabiduría ¿de dónde? De lo alto. Amén. Dicho esto, vamos a la Biblia. Acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo 25, desde el versículo 2. Te quiero presentar a los 2 personajes de los que vamos a hablar en el día de hoy. Dice que había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. 3,000 ovejas era mucho. Escuche, piensen esto. En aquella época no existían las fibras sintéticas que tenemos hoy. ¿Sí? Quiere decir que toda la tela, todas las ropas de qué se hacían, mayormente era de lana, mayormente de lana. No estoy seguro, no conozco la historia tanto como para saber si ya del algodón se sacaba el producto del algodón, no lo sé. Pero estoy seguro, sí sé que estaba la seda, pero también la lana la lana era lo común, era lo que todo el mundo podía tener una ovejita y sacarle la lana a la ovejita. Y entonces, este hombre era extremadamente rico. De hecho, me llama la atención que dice era un hombre rico de Maón. Pienso, habrá sido boricua y vendía jeans. Ese es un chiste para boricuas, ¿eh? ¿Lo entendieron? Sí. La cuestión es que dice, este hombre, versículo 3, se llamaba Nabal. Diga Nabal. Y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Tenemos una mujer a la que cuando Dios, a través del autor del libro de Samuel, nos quiere dejar una referencia para que entendamos cómo era esta mujer, antes de fijarse en la hermosura, dice era una mujer sensata, con buen juicio, y aparte era hermosa. Y tenemos a Nabal, descendiente de un prócer del pueblo judío, de un hombre que había sido un hombre de Dios tremendo, pero que era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Este mensaje se llama La Bella y la Bestia. Amén. Y dice un pastor coterráneo mío, por allá por California, que usted conoce, ¿sí? Dice que estas son cosas de la vida, que Dios al hombre le da un diamante en bruto, ¿cierto? Eso lo dice Dante Gebel, este chiste no es mío, ¿ok? ¿Sí? Pero dice que a Dios le da al hombre un diamante en bruto, entonces el hombre, a través de sus acciones y su tratar bien a la mujer, hace que pule ese diamante en bruto hasta que la mujer brilla. ¿Amén? ¿Sí? A la mujer le da un bruto sin diamante. Pasa. Suele suceder, no en todos los casos, pero a veces sabe suceder, ¿eh? La Bella y la Bestia. Tenemos entonces a una mujer sensata y hermosa, y tenemos a Nabal, que era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Un hombre rico que era una bestia, era un bruto.
Era un necio. La Biblia le llama así. Así que primer gota de sabiduría de esta mañana. ¿Está listo para recibirla? Sí, mira el que está a su lado. Mire, y dígale, porque tengas plata no significa que no seas bruto. Uy, perdón, creo que sonó fuerte bruto. Vamos a recapitular. Mírelo de vuelta, mira al revés ahora, para que sea al revés. Dígale, porque tengas dinero no significa que seas menos bestia. ¿Quedó claro el primer punto de sabiduría? Listo, vamos, vaya para allá vamos. Versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Primero lo bendice, le dice paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila, mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en el nombre de David y esperaron la respuesta. Déjeme darle un poco de contexto a todo esto. Primero, el tiempo de la esquila es el tiempo en el que le sacan la lana a la oveja. Es un tiempo de mucho trabajo, es un tiempo de mucho estrés, es el tiempo tal vez donde más trabajan los trabajadores, porque se hace difícil, largas jornadas de trabajo. No soy un profesional del campo y mucho menos de las ovejas, ¿sí? Por lo menos de ese tipo de ovejas. Conozco otro tipo de ovejas que también hacen, les cuento. Pero sé que es un tiempo de trabajo fuerte, mucho estrés, muchas cosas en ese tiempo de la esquila, pero también es el momento en el que más dinero se trabaja, es la cosecha, es la fiesta donde se celebra, se da gracias por lo que Dios ha hecho. Pero para que esas ovejas den lana, para que esa oveja que la esquilaron el año pasado y que tenía el cuero así como algunas personas tienen, ¿cierto? Para que esa oveja tenga lana el año que viene, ¿qué tiene que hacer esa oveja todos los días de ese año? Comer. De cuento, no funciona en todos los ámbitos. Yo como y no me crece, pero ok. ¿Será porque ya soy pastor y no oveja? No sé. Bueno, la cuestión es que entonces en ese territorio donde estaban viviendo había un montón de bandas de ladrones, de los heteos, los jebeos, los jebuseos, los fariseos y los eseos y todos los seos, ¿sí? Y entre esos grupos estaba el grupo de David. Recuerde cómo está la situación. David viene escapando, huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar injustamente. Conocemos toda la historia. Dios ha dado una palabra ya sobre David. Ha dicho que él iba a ser el próximo rey. Lo han ungido. Él sabe cuál es el llamado de Dios. Tiene claro hacia Dios, hacia dónde Dios lo lleva, pero no puede ver la salida. Todo lo que ve está negativo. En este proceso huye, se escapa al desierto, a esta zona. Se le unen a él 600 personas, 600 hombres que exactamente no eran como la crème de la crème, eran delincuentes, eran gente fallada. Y Dios de ese grupo de gente fallada levanta un ejército para cumplir su voluntad. Gloria a Dios, porque Dios no rechaza a la gente rota como nosotros. Esa gente llena de errores y de cosas, y Dios nos mira con su misericordia y de nosotros levanta un ejército. Diga gloria a Dios por eso. Amén. En este proceso, David se conoce con los pastores de Nabal, los ve ahí, y vamos a hablar, claro, nosotros acostumbramos a nuestros héroes a pintarlos ahí como infalibles, ¿verdad? Pero la realidad es que la Biblia no hace eso. La Biblia nos muestra los defectos de nuestros líderes, de nuestros héroes de la Biblia. Y David, para sostener esas 600 personas, una de las cosas que hacía era robar.
pero no le robaba a Israel. Él robaba a los otros pueblos, desmantelaba pueblos de otras paganos, ¿verdad? Pero no los hebreos. Entonces, cuando él vio que esta gente era de Nabal, que eran hebreos, los cuidó. Y vamos a ver más adelante cuando leamos el texto, que uno de los trabajadores de Nabal dice, ellos han sido, hablando de David, han sido como un escudo, como una pared de protección que nos ha protegido de los ladrones. Entonces era justo que David, en este momento de fiesta, en los que Nabal está cosechando la lana de ovejas que tiene, porque David las protegió y David no permitió que se las robaran, que venga y le diga, hey, comparte algo, dame algo, o sea, tengo que darle de comer a la gente. Vamos a ver qué contestó nuestro querido Nabal, ¿no? Versículo 10. ¿Quién es este tipo David? Le dijo Nabal con desdén, con desprecio. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Se estaba burlando y lo estaba acusando de haberse salido de la cobertura de Saúl cuando él sabía lo que estaba sucediendo. Era conocido por todo el pueblo. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Bueno, diga conmigo, sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, hermano, nos hace personas, nos convierte en personas deseables, dice la Biblia. Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios y nos movemos en esa sabiduría, porque recuerda esto, te doy otra gotita de sabiduría. Podemos tener la sabiduría de Dios y no usarla. Te doy un caso. Salomón tuvo la sabiduría de Dios, ¿sí o no? Fue la persona más sabia, pero al final de sus días se descarrió por seguir los deseos de su carne y casarse con mujeres paganas. Dice la Biblia que fueron 1000 mujeres, armar un harén de 1000 personas, de 1000 mujeres de otras religiones que lo arrastraron a adorar a dioses ajenos. Y Dios le quitó la mano. Con sabiduría todavía te puedes desviar. Dígaselo al que está a su lado para que le quede claro eso. Puedes tener sabiduría, pero hay que usarla. Tenemos que usar la sabiduría de Dios, ¿sí? Y entonces cuando usamos la sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios moldea nuestro carácter y nos hace gente deseable, gente con la que otra gente quiere estar. Quiere compartir. Una persona con sabiduría te edifica. Qué lindo es estar en una conversación, en una comida, tomando un café o simplemente conversando con alguien que lo escuchas hablar y te edifica lo que dice. ¿Verdad que sí o no? Muy distinto a una persona mezquina, grosera como era Nabal, que no sabe comportarse, que no sabe entender los tiempos en los que está viviendo y cómo tiene que tratar y dirigir a las personas o dirigirse a las personas que tiene a su alrededor. ¿Sí? La falta de sabiduría nos lleva a vivir egoístamente. Nos lleva a creer que nosotros somos el centro del universo. Y cuando ves la vida realmente como por ejemplo me ha tocado en estos días ver, cuando mirás la desgracia, cuando mirás la debilidad de lo que somos en realidad, te das cuenta de que no somos el centro del mundo. Pero cuando somos necios, cuando nos dejamos manejar por la sabiduría terrenal, esta sabiduría que crea todo lo que tenemos, la tecnología, todo eso es sabiduría terrenal. Y te voy a explicar por qué es terrenal. Es una sabiduría terrenal porque todo lo que no te acerca a Dios y te centra en ti mismo no proviene de Dios. Y la sabiduría de la tierra nos hace centrarnos en nosotros mismos. Entonces, ¿para quién es toda esta tecnología? Para nosotros, para que podamos tener... Te estoy diciendo, esto es del diablo, no usemos el teléfono. No, hermano, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, tengamos en claro a quién servimos y quiénes somos y quién es el Dios de quien dependemos en el nombre de Jesús.
Tengamos claro quién es. Seamos sabios en darle a estas cosas el lugar que les corresponde y no dejar que eso domine nuestra vida, ni afecte nuestras decisiones, ni nuestra manera de ser. ¿Sí? Porque cuando cedemos a la sabiduría de este mundo, vamos a ir chocando de pared en pared, llevándonos mal con todo el mundo, cosechando cosas que no queremos cosechar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Este hombre era descendiente de Caleb. Caleb, un héroe del pueblo de Israel. Yo te quiero recordar, unos años antes, estamos hablando de, esto es cuando ya David estaba ahí, y deben haber sido unos 400, 300 años más o menos, no tengo bien claro, pero había pasado ya años, cuando estaban entrando a la tierra prometida. Moisés envía a los espías, van 12 espías, 12 de ellos entran a ver la tierra prometida y 10 vuelven con un reporte negativo diciendo no entremos, con miedo, nos van a comer como esto. Y hay dos, Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente, una actitud diferente, dice la Biblia. Ellos dijeron, no entremos porque Dios está con nosotros y nos vamos a hacer nosotros los que los vamos a comer como panes. Y la gente terminó escuchando a los del reporte negativo y esto le costó a toda esa generación morir en el desierto y no cumplir el propósito de Dios. Otra gotita de sabiduría, cuidado, porque el temor te hace perder el propósito de Dios en la vida. Cuando no enfrentas lo que tenés adelante, cuando hay cosas que vivimos esquivando y no enfrentamos la batalla que tenemos por delante, te podés quedar fuera. ¿Sí? La cuestión es que David esperaba que este hombre, siendo descendiente de Caleb, un hombre noble, él sería noble como su antepasado, pero no. Y esto me hace pensar en otra cosa que tiene que ver con la sabiduría que te quiero pasar hoy de parte de Dios. Estamos leyendo mucha Biblia hoy, ¿eh? Hoy la sabiduría es toda de la Biblia, no mía. ¿Sí? Entonces, esto me hace pensar en algo. Caleb y Josué, hombres de Dios que sirvieron a Dios, cometieron un error terrible que muchas veces ese error se ha replicado en muchos siervos de Dios. Y es que sirviendo a Dios fallaron como papás y no fueron buenos transmitiendo la fe a sus hijos. Muchas veces el papá que es médico trata que el hijo sea médico y le pasa el conocimiento, el que es mecánico, los que somos músicos, la música, queremos pasarle lo que... Pero nos olvidamos de pasarle la fe a nuestros hijos. Y entonces a mí me da horror ver a gente como Caleb mismo, ¿no? Que con 82 años estaba dispuesto a conquistar la montaña y seguir sirviendo a Dios. ¿Verdad que hablamos de ello y lo hablamos diciendo que yo quiero ser como Caleb, ¿sí o no? Llegar a los 82 años y querer seguir sirviendo a Dios. Pero cuando yo sigo leyendo y empieza el libro de Jueces, me dice que después de ellos dos se levantó una generación que no conocía a Dios. Cuidado, gotita de sabiduría. Cuidado con servir tanto a Dios que abandones a tu familia. Te amo, iglesia. Cada uno de los que ustedes están aquí, usted lo sabe, hemos sembrado nuestra vida, la de mi esposa y la mía y la de nuestros hijos, la hemos sembrado en ustedes los últimos 12, 13 años. Pero mi familia está primero. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo y perder a los que amo? ¿Me entiende? Haga lo mismo, cuide a sus hijos. Asegúrese de transmitirle que tu trabajo no sea más importante que la eternidad de tus hijos. Te lo repito, que tus finanzas, que tu casa, tu auto, tus papeles de residencia, tus sueños de progresar no sean más grandes que la eternidad de tus hijos. Asegúrate de sembrar la palabra del Señor en el corazón de ellos. Amén. La cuestión es que llega David a esta encrucijada, se encuentra con este hombre y dice, bueno, le voy a pedir que nos ayude. Y este hombre le contesta como usted ya leyó, ¿sí? La sabiduría terrenal, diabólica, nos hace ser gente desagradecida. Así que cuando te veas frente al espejo y notes que fuiste desagradecido, ten cuidado porque eso no proviene de Dios.
No importa la persona que haya sido. La necedad de este mundo nos lleva a ser ingratos con la gente que ha sido buena en nuestra vida. ¿Sí? Y déjeme hablarle un poquito de la bestia de Nabal. ¿Sí? Actuaba sin sabiduría, y actuar sin sabiduría nos causa problemas. Siempre. Ser necios para movernos nos causa problemas. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Sí? Diga prudente. ¿Qué es prudente? Es una persona que sabe callarse cuando tiene que callarse. Sabe hablar cuando tiene que hablar. Y cuando no tiene que hablar, cuando ve que la cosa no sirve, que no va a prosperar, que no va a seguir, que agarra y cierra la boca. La trompa, el hocico, como le digan en tu país. Cierra la boca y se queda callado. Mas la vara es para la espalda del falto de cordura. ¿Se entendió? Hay castigo para al que le falta la cordura, el sentido común, el buen juicio. Y si hay algo que le falta a esta generación es buen juicio, sentido común. Sí. En mi país hay un árbol al que le llamamos paraíso. Da unas bolitas verdes así parecidas a las arvejas, a los pis. Pero tiene las varitas son largas, como de este grueso, empiezan y terminan bien finitas. Son bien resistentes y extremadamente flexibles. Hermano, en la antigüedad, el siglo pasado, ¿sí? Mamá, papá, cuando estaban enojados, quebraban esa varita y se paraban en la puerta y te decían, pasá. Pasá, desgraciado, que vamos a hablar adentro. Y vos de a una cuadra venías llorando. Y cuando ellos le hacían swing a esa varita, se escuchaba ¡zum! Y después del ¡zum! ¡ay! Y generalmente empezaba por acá por la nalga y la puntita terminaba por acá por la espalda. Y te quedaba todo el caminito rojo así para recordarte que no tenías que volverlo a hacer. No importa lo que había sido. La Biblia dice que la vara es para la espalda del que le falta la sabiduría. Del que no tiene. Mire si tendremos una generación que está falto de sabiduría del cielo, falto de cordura, falto de prudencia. Me recuerdo hace muchos años atrás cuando vivía en Cape Coral. Estaban haciendo un Walmart en una parte cerca de mi casa, ahí calle La Chiquita, Skyline, por el fondo de Cape Coral. Era un Walmart y hay unos buitos chiquitos así en Cape Coral que están protegidos por el gobierno. Y entonces ese buito había hecho un nidito porque hacen un huequito en la tierra y ahí se queda como una madriguera. Estaban ahí. Y Walmart, con todo el poderío de la compañía más grande del mundo, no pudo con el buito, así que terminaron el Walmart y casi por 2 años, hasta que al buito se le dio la regalada gana de moverse de ese lugar, hubo un agujero en el parqueo del tamaño de toda esa sección así, con 4 palos, con banderas, hasta con una cámara, porque ahora ese buito tenía que ser vigilado, cuidado y alimentado por Walmart, porque si le pasaba algo a ese buito. La tormenta que le caía a Walmart es tremenda. Qué interesante que podamos defender a un buito y queramos matar a los niños. Y digamos que vemos una célula, encuentra el rover que fue a Marte, encontró una bacteria y dice, encontramos vida en Marte. Una bacteria es vida, pero un feto dentro de la panza de mamá es una masa de, ¿cómo es que le dicen? Tejido humano. Profesando ser sabios, se han vuelto necios. Profesando todo el conocimiento y la tecnología que tienen, actúan como, la palabra bíblica es necios, la que se dice en mi país es idiotas, pero no lo puedo decir, pues estamos en el internet. Actuar sin sabiduría nos causa problemas.
el egoísmo toma el control. Y cuando el egoísmo toma el control, porque acuérdese, la sabiduría del mundo ¿hacia dónde nos centra? Hacia nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces el egoísmo toma el control y ya no vemos el bien que hemos recibido, ni de parte de Dios, ni de parte de la gente que está a nuestro alrededor. Cerramos la puerta al diálogo, respondemos con violencia, actuamos con violencia y poco a poco nos vamos aislando porque ya no se puede hablar con nosotros. La gente no quiere compartir más tiempo con nosotros. Me acuerdo hace algunos años atrás, cuando recién comenzamos la iglesia, un matrimonio maravilloso, lindo que teníamos en la casa. Y de pronto surgió una discusión por una tontería, una cosa muy tonta. Gente que yo amaba mucho. Y me acuerdo que en medio de la conversación, que había otros líderes delante en mi oficina, una de las dos personas se levantó y pegó un golpe así en mi escritorio y me dijo 4 cosas bien fuertes y feas que no puedo repetir. Y se levantaron y se fueron de la iglesia. Y créame, delante de Dios, yo sé que esa gente tenía propósito en Dios con nosotros. Y miro, han pasado los años y todavía los veo por ahí por las redes. Y veo a sus hijos fuera del camino del Señor. Veo que ellos no están sirviendo y digo, qué falta de sabiduría por una tontería que nos sentábamos, nos tomábamos un café y lo hablábamos tranquilo y se solucionaba. Pero no supieron, no tuvieron la sabiduría de Dios. Estaban centrados en ellos. Y se olvidaron de todas las cosas que habían recibido también de parte de la iglesia. Cuando el egoísmo toma el control, nos volvemos aún en contra de aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para bendecirnos. Cerramos nuestra mano para dar, que fue lo que no quiso hacer Nabal. No quiso dar un poco de alimento. Tenía alimento, claro que tenía, era un hombre rico. Pero miró cuánto me va a costar darle de comer a estos 600 tipos, ¿no? Y cerró su mano. Y nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos que Dios dice que lo probemos en eso. Sabemos que Dios bendice al que siembra generosamente, pero no creemos ni obedecemos. Al final de cuentas, cuando actuamos sin sabiduría, atraemos el juicio de Dios sobre nuestra vida por la insensatez. Mi hermano, es una cosa realmente, realmente tonta de hacer. Atraer las consecuencias, esa vara de castigo sobre nuestra espalda por actuar con insensatez ante las cosas de Dios. Versículo 12, seguimos leyendo. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Ellos fueron y cumplieron con el trabajo. Y David dijo, tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando a las pertenencias. En el acto David respondió y dijo, este ingrato lo voy a pasar por la espada. Te hago una pregunta, ¿estaba David actuando correctamente o estaba estaba en la sabiduría de lo alto o en la sabiduría terrenal y diabólica? ¿David estaba actuando igual que Nabal? David estaba actuando, estaba siendo reactivo y nomás, ¡pum! ¿Sí? Era ahí, eso fue gotita de sabiduría. ¿Ah? Dígale al que está a su lado, porque sirvas a Dios o estés escogido por Dios, porque sirvas a Dios o estés escogido por Dios, eso no te libra de hacer burradas. ¿Sí? Así que tenemos que tener la sabiduría de Dios, aunque sirvamos a Dios, ¿sí? Mientras esto pasaba, presta atención porque ahora la película que nos está contando Samuel aquí cambia de escena y nos muestra que entre tanto esto estaba pasando en el campamento de Israel, en el campamento, de David, uno de los siervos de Nabal fue a hablar con Abigail, la mujer sensata y hermosa esta, y le dijo, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Gloria a Dios por esos obreros, esa gente que está a nuestro lado, que a veces llevan el mensaje correcto en el momento correcto. No chusmerío, sino que cuando hay cosas que son graves, abren la boca y ya dejan saber a los que están por arriba lo que está sucediendo, ¿sí? Y dice, estos hombres nos trataron muy bien. Escuche lo que dice.
y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer. Fíjese lo que le dice el siervo a la señora de la casa. Que ella lo sepa y que ella decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Gotitas de sabiduría. Este siervo sabía que podía hablar con la señora de la casa porque era sensata. Era una mujer sabia que iba a poder escuchar el consejo y sabía que con Nabal no se podía hablar. Así que gotita de sabiduría. Dígale, cuando eres sabio, se te nota. Gotita de sabiduría número no sé cuánto. Dígaselo al que está a su lado. Cuando eres bestia, también se te nota. La gente a tu alrededor lo sabe. Tus hijos lo saben. Tus familiares lo saben, tus ovejas lo saben, ¿ah? Tus compañeros de trabajo lo saben. El único que no te enteraste eres tú. ¿Ah? Cuando la gente viene a pedirte consejo y sabe que puede contarte cosas y tú no vas a andar chismeando, sino que vas a tratar de orar y bendecirles y vas a estar ahí, eso habla bien de ti. Habla de que eres una persona sabia. Cuando la gente no te cuenta nada y te esquiva, ten cuidado, mano. ¿Sí? Versículo 18, sin perder el tiempo, diga, sin perder el tiempo, inmediatamente. La gente sabia sabe cuándo tiene que callarse la boca y sabe cuándo tiene que actuar rápido porque se viene la tormenta. Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas. Fíjese, no solamente las carneó, sino que las preparó. 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasa y 200 pasteles de higo sin cilantro ni cebolla cruda. Lo cargó todo en burros. Es que era sabia. Yo me llamo Cristian David, solo para que sepan, ¿sí? Y le dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de poco les seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Y acá tengo que aclararte algo. ¿Está bien que un esposo o esposa le mienta a su cónyuge? No, no está bien. Porque toda mentira, Jesús lo dejó claro, toda mentira proviene del infierno, del diablo, del corazón mismo del demonio. ¿Sí? Porque él es el padre de mentira. Entonces no está bien. Ahora tengo que serte honesto, a veces cuando somos sabios y hay un problema de esta magnitud, a veces quedarse en silencio y no hablar, a veces es sabio. Y esperar el momento para tener esa discusión, no ocultar, pero sencillamente a veces hay que esperar el tiempo, esperar el momento para poder tener esa conversación difícil. Vamos a ver que esta mujer lo hizo 2 veces a esto. Versículo 20, así que montada en un burro, inmediatamente Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, escuche lo que decía en ese momento David, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Óigame, este hombre estaba furioso y en la furia estaba actuando insensatamente. Un hombre sabio estaba actuando como un necio por el enojo. ¿Ve la perlita de sabiduría? No tomes decisiones grandes ni te vengues de nadie estando enojado. No lo hagas. Porque cuando estamos enojados perdemos el centro de la voluntad de Dios, nos desviamos. El enojo jamás nos va a guiar a hacer cosas sabias. Tenemos que, ¿cómo que se dice? Chill out. Take it easy. Relax. Breathe. No puedo breathe too much today. ¿Ah? Porque hace ruido. Y usted no quiere escuchar eso en el micrófono. Esta mujer llegó, enfrentó el problema. Una persona sabia
sabe cuándo evitar la batalla y sabe cuándo tiene que correr a la línea del frente. Escuche. Porque con el marido sabía que era una batalla perdida, que no iba a entender lo que estaba por hacer. Entonces no perdió tiempo con él y fue a enfrentar el problema más importante que tenía en el momento, que era David con 400 hombres viniendo a matar a toda su casa. Y enfrentó ese problema y corrió a la línea, y dice que cuando llegó delante de David, fíjese lo que hace esta mujer, enseguida bajó de su burro y escúcheme, esto es una perla de sabiduría enorme. Porque para que Dios pueda poner en acción, discúlpeme, déjeme refrasear esto. Para que la sabiduría de Dios pueda tener efecto en tu vida, hay muchos de nosotros que tenemos que bajarnos del burro. Que estamos montaditos en nuestro self-entitlement. Me salió la palabra en inglés, difícil entitlement. Estamos ahí creídos que somos la última Coca-Cola del mundo, que todo el mundo nos tiene que escuchar a nosotros, y hay situaciones en las que la sabiduría de Dios nos va a llevar de rodilla ante Dios, a postrarnos delante de Dios, a rendirnos y decir, Señor, soy un fracaso y sin ti no puedo hacer nada. Y dice que esta mujer se bajó del burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Eso se da cuenta que está enfatizando la actitud de humillación que la mujer escogió tener. Y no quedó ahí, sino que cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi Señor. ¿Era cierto? No, pero eso es intercesión, hermano. Era salvar tu casa del error que había cometido tu esposo. Y acuérdese que somos una misma carne con nuestro esposo, o nuestra esposa, nuestro esposo, aún en las metidas de pata. ¿Sí? Entonces, por favor, escuche lo que tengo que decir, le dijo. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre. Resulta que Nabal significa necio. Así que, please, gota de sabiduría que cae así, no le pongas Nabal a tu hijo. Cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Los nombres aún hoy, yo creo con firmeza, que marcan un poco, influyen en las características de nuestros hijos y aún en el futuro de nuestros hijos. No maldiga a su hijo con un nombre así como, le puse Belcebú porque me gustó. Lucero. Le puse Lucero a la nena. ¿De qué la vas a disfrazar para Halloween? ¿Viste? Lucero de rojo con los cuernos y el tridente. Porque créame, no se va a parecer a la que canta, que también bastante diabólica es. Sí, cuidado. ¿Me habrá marcado mi mamá cuando me puso Cristian David? Cristian, el seguidor de Cristo, cristiano, y David. Óigame, no me dejó alternativa. O sea, me marcó. Cuidado. Yo sé que él es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted me envió. Se disculpa, ¿no? Y mire lo que hace ahora. Escucha las palabras de una mujer sabia, sensata. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Ya dio por hecho de que no iba a matar a nadie. ¿Sí? Que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. No voy a opinar sobre eso. Versículo 27. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. ¿En qué había hecho ella? Ella se está poniendo en el lugar de su marido. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. Se llevó la culpa de todo lo que habíamos hecho. Dice, aquí le traigo un regalo. Perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura es su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas con una onda. Escucha el siguiente versículo.
Cuando el Señor haya hecho todo lo que le prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para con usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Fíjese esta mujer, la sabiduría de Dios que tenía. Se para y le dice: David, no somos nada. El bruto de mi marido no es nada en comparación de lo que Dios ha puesto delante de ti. Pasa por alto esta ofensa. Pasa por alto esto que tienes toda la razón de querer vengarte. Pero pasa por alto esto porque Dios te tiene para algo más grande. Dios se va a encargar de esto. Que esto no sea una mancha en tu historia. Que no es una gota, esto es un galón de sabiduría, hermano. Cuidado. A veces nos metemos en pelea con gente que no está a la altura del llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Y para poder pelear a uno que está por ahí abajo, tengo que bajar yo a ponerme a la altura de él, a pelear con él. Y cuando lo hago, estoy dejando el lugar donde Dios me puso. Cuidado, no bajes a la altura de aquel que está buscándote bronca, problema. Si te vas a humillar ante alguien, que sea ante Dios, y pone a esa persona ante Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Y Dios cumplió su palabra en esta historia. Y lo va a hacer en tu vida también. Amén. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor de Israel. Versículo 32. Quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Gracias a Dios porque alguien que pensó fríamente en medio de todo este embrollo. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. David era un hombre sabio que se dejó llevar por el enojo. ¿Y por qué te das cuenta que era un hombre sabio? Porque un hombre sabio escucha el consejo. Y te voy a decir algo que no me voy a arrepentir de lo que voy a decir. Déjeme tomar agua para pasar esta copa. Un hombre sabio a veces escucha a su mujer. Muchas veces tiene que escuchar a su mujer. No escuché ni a ningún varón ni a ninguna mujer que diga amén. Porque a veces nuestra esposa ve las cosas de una manera distinta. Si yo me pusiera acá a contarte cada lío de los que me he librado por escuchar a mi esposa decir: ay, no le contestes, deja ese mensajito. Ya, ¿sabe cuántas veces he tenido el mensaje así en Facebook contestándolo? Y mi esposa me mira: ¿qué estás haciendo? Contestándole. ¿En serio le vas a contestar eso? ¿Te vas a poner a la altura del pescado ese que está nadando ahí? Delete. No es que sea medio naval, pero a veces los hombres somos medio. ¿Sí? Este hombre, David escuchó, dio gracias a Dios, reconoció lo que estaba sucediendo, se dio cuenta, volvió en sí, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Había caído en la trampa. Si él sabía que esto no significaba nada, él tenía un montón, y que esto se podría complicar también, porque lo podrían acusar de atacar a alguien de Israel. Eso lo iba a poner en una mala posición con el resto del pueblo de Israel, porque acuérdense que él estaba llamado a reinar sobre Israel. Si atacaba a una familia de Israel, él iba a quedar mal parado políticamente también para el futuro. Hermano, una persona sabia mide sus decisiones en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de lo alto y no en la terrenal. No se deja guiar solo por lo que hay en el interior y todos esos sentimientos que a veces son efervescentes dentro de nuestro corazón, sino que escucha el buen consejo. Amén.
escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, versículo 36, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey, satisfaciendo su propio yo. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Segunda vez en que esta mujer dice, no, con este no puedo hablar de esta manera. Yo no puedo hablar a qué arreglo, a qué acuerdo voy a llegar con un borracho. ¿Sí? Entonces, sabiduría. Hay batallas que no es que las estés entregando, hay batallas que es mejor pelearlas otro día. Dígaselo al que está a su lado. Otro día, a veces otro día es mejor. ¿Cómo saber cuándo es mejor dejarlo para el otro día? Y cómo saber cuándo es necesario salir corriendo, subirte al burro y enfrentar a David. ¿Cómo saberlo? Con la sabiduría de Dios que te va a guiar cada día, porque la Biblia dice que si le pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar. ¿Sí? Y cada caso es diferente, como dicen los abogados de inmigración. ¿Sí? Cada caso es diferente, te dicen. ¿Ah? Con eso se lavan las manos, que al otro se la dieron a la visa y a vos no te lava nada y te va a cobrar lo mismo. Pero ese es otro caso, ¿no? Pero Dios te va a dar la sabiduría para en tu caso saber qué tener que hacer. Porque hay momentos que requieren que salgamos corriendo a enfrentar el problema y otros, mejor hablamos mañana. ¿Sí? Esa sabiduría no te la puedo dar yo, te la da Dios. Y si se la pides a Dios, Dios te la va a dar. Pero tú y yo a veces faltamos en eso, en no buscar la sabiduría de Dios a la hora de tomar decisiones e ir y decirle, Señor, tengo este problema, mi compañero de trabajo hizo esto, voy, lo agarro del cogote, lo acuso con el jefe, le tiro el auto encima en el parqueo. ¿Qué hago, Señor? Lo del parqueo no es buena idea, te lo puedo decir yo, que no lo hagas o que no le tires el auto encima. Pero en ese momento, si te detenés un segundito y le dices, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar, Señor? ¿Cómo reaccionarías tú, Jesús, a todo esto? Te aseguro que el enojo hace shhh, y puedes empezar a pensar de otra manera y Dios te va a guiar. Amén. Termino con estos versículos, déjeme, ya falta poquito. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, 37, reconoció ya el momento correcto, su esposa le contó lo que había sucedido, no le ocultó nada. Escuche, no le ocultó nada. No es bueno ocultar las cosas en el matrimonio. Trae división en el matrimonio. Cuando le ocultas algo a tu esposo, eso trae división en el matrimonio. Quiere que le cuente que es la única cosa que le he ocultado a mi esposa en los últimos 30 años, que venía su hermana para el casamiento de Ariana. Y me costó, y los hermanos de la iglesia que están acá, los líderes, saben lo que me costó no decirle que venía la hermana, y se lo conté a todo el mundo que podía hablar, porque yo estaba que me salía por contarlo. Y no, ¿okay? Pero no es bueno, trae división en el matrimonio, ¿sí? Dice que le contó lo que había sucedido. Como consecuencia del enojo que le dio a Nabal, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos días más tarde el Señor lo hirió y murió. Ese es el fruto de la necedad. Ese es el latigazo sobre la espalda. Ay, pero Dios es un Dios de amor. Dios no castiga hacia la gente. Dios nos ama, murió por nuestros pecados. Él nos quiere, claro. Pero si te comportás como una bestia, lo que vas a recibir va a ser el castigo de la bestia. Si te comportás como un necio, vas a recibir el latigazo en la espalda que el necio recibe. Porque en tu necedad, cuando actuamos en base a la sabiduría terrenal y diabólica que solo nos enfoca en nosotros mismos, cuando lo único que podemos ver es nuestras necesidades, es lo que nosotros queremos, y esto le pasa mucho a los jóvenes. Los adultos también, pero los jovencitos están metidos en su mundo y piensan que papá y mamá son unos idiotas, que no saben nada. Que papá y mamá no saben nada, y hacemos nuestra vida como queremos a veces, contestamos y hablamos. Cuidado, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que se extiendan los días de tu vida. Para que vivas más días y días buenos. Honra. Papá y mamá pueden no saber tanta tecnología como sabes tú,
Pueden no entender todos los nuevos códigos que tienen de los emojis, de las palabritas en inglés. Pueden que no hablen inglés como hablas tú, pero ten cuidado, tienen mucha más calle que tú. Tienen muchos más años que tú. Y tú te crees que todo el mundo es bueno. Y sabes que mamá y papá ya saben que no todo el mundo es bueno. Y hay algo que yo sé. Mamá y papá nunca quieren hacerte daño. Escucha, papá y mamá. Sé sabio, sé sabia. Jovencita, jovencito, cuidado. Déjame hablarte 2 palabras de la bella, de Abigail. Tenía frutos de la sabiduría. Tenía un carácter excelente, era una persona razonable. Hasta los empleados sabían que podían ir y hablar con ella. Tenía un buen corazón. Los siervos mismos sabían que ella no era dura como Nabal. Tenía un buen sentido de justicia. Cuando este siervo fue ella, él sabía que ella iba a entender que tenía que ser agradecida con David por lo que había hecho. Era inteligente, porque primero hasta los siervos sabían que ella iba a resolver la situación. Pero ella actuó con sabiduría, con inteligencia también. A la hora de cuando debió callarse, las palabras que utilizó, cómo bendijo a David y lo puso en el trono un poco más, para que le perdonara la vida. Fue prudente, porque no solamente, cuando tomó los alimentos y se los mandó a David, lo hizo de manera que el marido no se metiera en el camino y fuera a interrumpir eso. Ella sabía que de que esos panes, ese vino, esa carne que mandó, que ese estofado que había mandado, llegara a las manos de David. De eso dependía su vida, la de sus hijos, la de sus siervos. Era una mujer humilde, que no se preocupó si se le ensuciaba la falda o se le caía el maquillaje para postrarse ante aquel que tenía que hacerlo, humillarse, y le llamó Señor y se echó la culpa ella misma. Para eso hay que ser humilde y hay que ser valiente, porque muchos de nosotros esquivamos la culpa nuestra, cuánto más la culpa que es de otro. Usó las palabras correctas. Le habló palabras sabias a David. Le hizo ver a un hombre enojado que no le convenía a él. David estaba dominado por la sabiduría terrenal en ese momento, que lo llevaba ¿hacia dónde? Hacia él. Y esta mujer lo entendió y dijo, ¿sabes qué? Le voy a mostrar que a él no le conviene matar a Nabal. No solamente fue valiente, se enfrentó a David, óigame. Venía un ejército y ella fue con un burro y unos panes y fue creyendo que iba a detenerlo. Fue con seguridad, tenía fe de que lo que estaba haciendo iba a salvar a su casa. Fue generosa, porque no solamente fue con palabras sabias, sino que antes de hablar las palabras hizo preparar el estofado, el pan, y fue y lo puso fue generosa. Le dio a David todo lo que necesitaba y no se puso a medir, si le doy un cabrito más, un cabrito menos. ¿Sabe lo que pasó? Anteúltimo versículo. 1 Samuel 25, 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Estaba buena. Era sensata, prudente, era sabia. Dijo, esta no me la pierdo. Yo necesito una como esta que me pegue el grito cuando estoy haciendo las cosas mal. Jovencitos que están buscando novia, jovencitas que están buscando novio, busquen a alguien prudente. No se preocupen tanto si es súper bonito, que sea lindo tampoco, pero busquen que ame a Dios, que tenga la sabiduría de Dios, gente que ame a Dios. Si ambos aman a Dios, créanme, les va a ir bien en el camino. Sí, Dios va a pulir las asperezas y en el proceso van a salir adelante. Amén. Sí, termino.
¿Qué pasó que en toda esta historia? ¿Qué aprendo? Bueno, primero David permitió que Dios haga la justicia y perdona la vida de Nabal, ¿cierto? Al hacer eso, Dios le quita la vida a Nabal y la justicia de Dios demuestra una vez más que es mejor que la de los hombres. Y a veces más dura. A veces más dura. A veces cuando Dios cae sobre nuestros enemigos, yo lo he visto en mi propia vida. Disculpe. Yo lo he visto en mi vida. He visto la mano de Dios cayendo sobre gente que en algún momento nos atacó, habló mal de nosotros, nos hizo daño como familia. Y en el momento que sucedió, nosotros lo único que pudimos hacer fue unirnos como familia, llorar, orar y seguir adelante. Y cuando miro hacia atrás, veo lo que Dios hizo con ellos era mucho más de lo que yo hubiera ni deseado. Porque cuando Dios baja su vara, hermano, yo no quiero estar ahí. Y David se casa con Abigail. Abigail pierde un monstruo y gana un rey. En proceso. Era un rey en proceso. Mira al que está a su lado, mujer. Diga, eres un rey en proceso. Dígaselo, no seas mal. Dígaselo. Come on. Nosotros también necesitamos que nos apapachen. Dígale. Eres un rey en proceso. Póngase de pie conmigo, por favor. ¿Cuál es el mensaje que te quiero dejar hoy de la Bella y la Bestia? Todos tenemos un poquito de bellos o de bella. Todos a veces nos portamos un poquito como bestia. Busca la sabiduría del Señor. Busca la sabiduría de lo alto, porque lo que marca la diferencia, ¿está conmigo aquí? Lo que marca la diferencia entre la bella y la bestia es la sabiduría de Dios. Por eso es que a veces actuamos mal y a veces nos desconocemos. A ver, sea sincero conmigo, cometa un sincericidio, ¿sí? ¿Cuántos algunas veces usted se encontró en una situación, en una pelea, en un enojo, y después cuando se enfrió dijo, yo no puedo creer que yo dije o hice lo que hice? ¿Te desconoces a vos mismo? Levante la mano. ¿Cuántos han hecho? ¿Sabes qué pasó? Te dominó la sabiduría terrenal por un rato y te salió la bestia. La bella la metiste ahí en el closet, la cerraste, y la amarraste y la amordazaste para que no hable. Marca la diferencia en tu vida llenándote con la sabiduría de Dios y actuando de acuerdo a ella. Y acá termino con esto. Tienes que actuar y moverte en la sabiduría de Dios, porque ya te demostré que puedes tener la sabiduría de Dios y no actuar en ella, como hizo Salomón. Y entonces vas a terminar mal de todas maneras. La sabiduría de Dios es para usarla, para que le pidas a Dios cada vez que vas a tomar una decisión. Señor, ¿es esto lo correcto que debo hacer? ¿Es esto lo que tengo que hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo reacciono, Señor? ¿Qué posición tomo ante este conflicto? ¿Salgo corriendo a enfrentarlo o dejo que las cosas se calmen? Pide la dirección a Dios y sirve a Dios. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La sabiduría de Abigail la sacó de esa granja. Escuche, la sacó de esa granja sin haber perdido una sola oveja, porque todas esas ovejas seguían siendo de ella. Toda esa gente siguió trabajando y produciendo dinero para ella, pero ella se fue a vivir al palacio. ¿Me estás entendiendo? La sabiduría de Dios te saca del lugar donde estás hoy y te lleva a donde Dios quiere que estés. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios en este lugar?